Hola, buenos días. Adiós, adiós. Buenos días, José. Eh, vamos, ayer se me olvidó seguir grabando, así que vamos a ver ahora de nuevo el PPT desde un principio, el que estábamos viendo. Ya estábamos viendo este nuevo PPT. Estábamos viendo la importancia y de dónde viene la ecología, ¿cierto? Vimos que la ecología se alimenta o se enriquece a partir de muchas otras ciencias. Entonces, es una ciencia multidisciplinaria que abarca la genética, que abarca la fisiología, la geología, la hidrología, la bioquímica, las ciencias de la atmósfera o climatología, el comportamiento, ¿cierto? El comportamiento animal y del ser humano. Existe la ecología de poblaciones, donde los ecólogos basan sus estudios de los ecosistemas estudiando las poblaciones de ciertas especies. Hay otros que estudian la ecología química. También hay una rama de la ecología evolutiva, basándose en la teoría de la evolución, ecología de paisajes, ecología de sistemas, ecología del comportamiento. Por eso dice comportamiento ahí rodeando ecología. También existe la ecología de las comunidades, ¿ya? O sea, quienes estudian los ecosistemas basándose en el comportamiento de las comunidades. Cuando hablamos de comunidades nos estamos refiriendo a las distintas especies que viven en torno de ese ecosistema, ¿ya? Este caballero fue uno de los padres, ¿cierto?, de la ecología. Haeckel, 1869, definió la ecología con esta definición: las interrelaciones de los organismos con su medio ambiente, tanto orgánico como inorgánico, ¿ya? Entonces, la relación que existe entre los organismos vivos en su medio ambiente, o sea, en su ecosistema, podríamos decir hoy día, tanto orgánico como inorgánico. Cuando hablamos de la parte inorgánica de un ecosistema, estamos refiriéndonos a la parte abiótica, o sea, por ejemplo, las rocas, el viento, la lluvia, ¿ya? Odum tuvo esta definición de la ecología: es el estudio de la estructura, cómo está estructurada, y la función de la naturaleza, ¿ya? Entonces la naturaleza tiene una estructura y una función. Entonces es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. En la tercera década del siglo XX dice que es el estudio de las interacciones que determinan qué cosa: la distribución de las especies, ¿cierto? La abundancia de estas, el número de especies que puedan cohabitar en un ecosistema y organización de los organismos en los ecosistemas. Esta definición me gusta a mí, por lo menos. Estudio de las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. Esta es una de las últimas definiciones. No dice mucho si usted no entiende lo que es la economía, pero los hermanos Smith dicen que es el estudio de la economía de la naturaleza. En la economía, ¿cierto?, existen, como ustedes deben saber, oferentes y demandantes, ¿ya? Entonces,
y se busca el equilibrio. Entonces, en una economía sana debe haber un equilibrio, ¿cierto? Entre los oferentes, los demandantes, entre los productores, entre los compradores. Entonces, cuando dice que es el estudio de la economía de la naturaleza, trata de hacer ver que la naturaleza, ¿cierto?, se comporta como un sistema equilibrado económicamente hablando, ¿ya? Para que haya un equilibrio de las especies, ninguna tiene que estar por sobre la otra, no tienen que haber especies que están dominando más sobre otras, o si no van a empezar a desaparecer algunas especies, etcétera. A eso se refiere con el estudio de la economía de la naturaleza. Esta definición es como un resumen de todas las anteriores, es el estudio científico de las relaciones entre los organismos y el medio ambiente, ¿ya? Esa sería una definición de la ecología. Es el estudio científico de las relaciones entre los organismos y el medio ambiente. ¿A qué se refiere con relaciones? Interacciones de los organismos tanto con el mundo físico, ¿cierto?, como con los miembros de su misma especie y con las demás especies que cohabitan con él. Esas son las relaciones, las interacciones de los organismos tanto con el mundo físico, la parte abiótica, como con los miembros de su misma especie, o sea, con la misma población, y con los de las demás especies, o sea, con el resto de la comunidad. En ecología, comunidad implica todas las especies que cohabitan en un ecosistema, ¿ya? No es el mismo concepto nuestro de comunidad. Ahí vemos una mosca aparentemente que está volando. No sé si ustedes saben, pero las moscas polinizan también. No crean que dependemos solamente de las abejas, ¿ya? Si bien las mariposas, las abejas polinizan, las moscas también. De hecho, en Placilla, no sé si todavía estará la empresa, pero había una empresa que se dedicaba solamente a producir moscas para poder meterlas dentro de los invernaderos. ¿Por qué? Porque ellas polinizan, ¿ya? Entonces, a falta de abejas, buenas son las moscas. El medio ambiente incluye no solo las condiciones físicas, sino también las condiciones biológicas en que vive un organismo. Los ecólogos tienen básicamente dos métodos de estudio. Una es estudiando una población o las poblaciones de forma independiente en un ecosistema. A eso se le llama autoecología. Es el estudio de especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente. Como hablamos de especie individual, estamos refiriéndonos a una población. Y la otra es la cinecología, que estudia las diferentes poblaciones en un mismo ecosistema, o sea, estudia al mismo tiempo las distintas poblaciones en un mismo ecosistema, o sea, es un estudio de la comunidad. Cinecología es el estudio de comunidades, es decir, ambientes individuales y las relaciones entre las especies que viven allí. Hay una imagen ahí de un humedal, entonces se estudian las distintas especies que cohabitan en ese lugar. Eso se llama estudio de comunidades. Entonces hay ecólogos que basan su estudio de la ecología y de los ecosistemas estudiando las especies individuales y otros estudian las comunidades. Por eso existe esa diferencia entre autoecología y cinecología. Ninguna de las dos es mala, ¿ya? A mí en particular me atrae más la cinecología, pero eso no significa que sea mejor que la otra. Ahí estamos mostrando un ecosistema, ¿cierto? Que es como una selva, donde cohabitan distintas especies, tanto de la flora como de la fauna, y cada uno cumple una función. Ninguna está ahí porque sí nomás, ¿ya? Eso recién nos hemos dado cuenta en los últimos 50, 100 años que no es llegar y sacar una especie porque nosotros creemos que es bonita o introducir una especie porque nosotros creemos que debería bien ahí.
¿Por qué? Porque se produce un impacto sobre todo el ecosistema natural cuando introducimos especies que no corresponden. Eso lo vemos, por ejemplo, con el castor allá en el sur de Chile, que está dejando la escoba, ¿cierto? Cortando árboles centenarios y además inundando lugares que no debieran estar inundados. El castor no debería vivir en el sur de Chile, es propio del hemisferio norte, ¿ya? Lo mismo pasó con el jabalí, ¿ya? Que también fue introducido, que no era propio de acá, por eso hay hoy día permiso para cazarlo. Lo mismo pasa con el conejo no es de acá, el conejo. Y ustedes ven como hay una sobrepoblación de conejos en muchas partes, por eso se permite su caza. Entonces, ¿qué es lo que es un ecosistema? Es un sistema interactivo constituido por componentes físicos, químicos, biológicos del ambiente. ¿Ya? Es un sistema interactivo constituido por componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente. Los organismos que viven en un área particular junto con el ambiente físico con el que interactúan constituyen un ecosistema. Entonces, los organismos que viven en un área particular, un área geográfica particular, junto con el ambiente físico, o sea, hay un clima ahí, ¿cierto? Una temperatura media durante el invierno, una temperatura media durante el año, cierta pluviometría, ¿cierto? O sea, cierta cantidad de lluvia anualmente, puede que sea pareja a lo largo del año, puede que se cargue solamente durante el invierno. A eso se refiere con el ambiente físico, con el que interactúan estos organismos, constituyen un ecosistema. A escala global, el planeta Tierra, ¿cierto?, corresponde a un único ecosistema, a eso le llamamos biosfera, biosfera. Entonces, al principio, la gente pensaba que lo que hacía en el hemisferio norte no iba a repercutir sobre el hemisferio sur y viceversa, porque estaban todos preocupados por los incendios de la Amazonía. Bueno, porque sabemos que el ecosistema planetario es uno solo, por lo tanto, repercute sobre todo. El que hayan cientos de hectáreas menos de árboles y árboles quemándose, generando CO2, impacta sobre todo el globo terráqueo. Los ecosistemas de la Tierra forman el ecosistema planetario o biosfera, ¿ya? Biosfera. Pero a su vez la biosfera está subdividida en biomas, que son grandes ecosistemas, ¿ya? Grandes ecosistemas. Por ejemplo, la Amazonía es un bioma, ¿ya? El desierto del Sahara también es un bioma. El desierto de Atacama también es un bioma. Comunidad ecológica principal a nivel regional, eso es un bioma. Comunidad ecológica principal a nivel regional. Se refiere a un ecosistema grande, ¿cierto? Constituidos por una combinación característica de plantas y animales en una comunidad clímax. También tenemos que agregar ahí al reino fungi, ¿cierto? Entonces, un bioma está constituido por una combinación de características tanto de la flora, la fauna, como del reino fungi en una comunidad clímax. ¿Qué significa comunidad clímax? Que está en equilibrio, ¿ya? Que está trabajando, digamos, como una comunidad madura, en equilibrio. Se identifican por sus climas distintivos y sus plantas dominantes, los biomas. Se identifican por sus climas distintivos y sus plantas dominantes. Por ejemplo, aquí en el sector centro de Chile tenemos un bioma que se llama bosque esclerófilo, ¿ya? Que abarca la región metropolitana, la quinta región y la sexta región, donde tenemos especies arbustivas y arbóreas que son dominantes, ¿cierto? Asimismo, en la fauna. Se caracteriza por poca lluvia,
por temperaturas medias de alrededor de 15 grados durante el año, por se podría decir, dos temporadas, una muy calurosa y otra muy fría, entre comillas muy fría, ¿cierto? Y una donde predomina el calor y en otra predomina la lluvia. Entonces, a esa comunidad ecológica, a ese bioma le llamamos bosque esclerófilo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la Campana y el Parque Nacional, ¿cómo se llama? La Campana, el Parque Nacional La Campana y el Parque Nacional del Lago Peñuela son cuidados, ¿ya? Porque este bioma es único en el planeta. No existe en otra parte del mundo la comunidad del Peumo, del Litre, ¿ya? Del Maitén, del Belloto del Norte, con sus arbustos, con la capacidad de soportar calurosos veranos y después solamente vivir de las pocas aguas que caen durante el invierno. Ese es el bosque esclerófilo. Su distribución en la Tierra está muy influida, los biomas, ¿cierto? Su distribución en la Tierra está muy influida por los patrones anuales de temperatura y precipitación. Claramente podemos ver, ¿cierto? Eso en el desierto de Atacama, en la Amazonía, ¿cierto? Principalmente en Brasil, Perú. Donde más podemos ver eso en el desierto de Arizona, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. Toda esa zona también es un bioma, el desierto del Sahara, Siberia también es un bioma, clima mediterráneo. Es característico de Chile también el clima mediterráneo, o sea, nuestro clima es muy parecido al clima que está alrededor del Mediterráneo, donde tenemos durante el verano mucho calor, mucha humedad, y en invierno lluvia y frío. Eso es el clima mediterráneo. Ahí estamos viendo cómo influye, ¿cierto?, la localización de un lugar en cómo se va a comportar el clima. Factores que determinan el clima. Entonces, la altura geográfica, por ejemplo, la distancia que existe del mar. El mar pasa a ser como un elemento que nos ayuda a mantener la temperatura más o menos constante, cercana a la costa. Por ejemplo, en Viña del Mar, Valparaíso, siempre hay temperaturas ni muy altas ni muy bajas. Eso se debe al mar, porque el mar tiene una capacidad, más bien dicho, el agua tiene una capacidad calorífica alta, lo que significa que cuesta mucho calentar el agua y asimismo cuesta mucho enfriarla. Por lo tanto, pasa a ser un elemento regulador del clima, el estar cerca de la costa. En cambio, si estoy lejos de la costa, tenemos temperaturas más bajas y temperaturas más altas, porque no existe el mar que regule en alguna medida, ¿cierto?, las alzas y las bajas temperaturas. La altura geográfica también influye, ¿cierto?, sobre el clima. A mayor altura geográfica sabemos que hay menor temperatura y mayores lluvias, ya sea, bueno, lluvias o nevazones, ¿cierto? Me refiero a la pluviometría. La latitud geográfica también influye, ¿cierto? No es lo mismo que estar en el trópico o cerca del Ecuador que cerca de los polos, ¿ya? Cerca de los polos el clima es más frío, en cambio en el centro del planeta, ¿cierto?, tenemos climas más cálidos, ¿ya? Entonces son factores que determinan el clima, la latitud, la altura geográfica, la localización. Esos son factores que determinan el clima. ¿Cuáles son los elementos del clima ahora? Elementos del clima. La temperatura, ¿cierto? La humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones. Esos son elementos del clima, ¿ya? Entonces, temperatura, humedad, cosas que podemos medir.
Esa es la diferencia entre factores del clima y elementos del clima. Los factores no se pueden medir, si se dan cuenta. Bueno, podemos medir la altura geográfica, puedo decir la latitud, pero no se pueden medir desde el punto de vista con un instrumento, ¿cierto? Como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones. Las precipitaciones ya las puedo medir con instrumentos, ¿cierto? Esos son los elementos del clima. En este PPT, perdón, hay muchos detalles, así que tienen que leerlo unas 2 veces por lo menos. Las condiciones climáticas reales en las que viven la mayoría de los organismos no corresponden exactamente a las del clima global. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros hablamos de, por ejemplo, que en Chile hay una temperatura media de 15 grados. Pero eso no significa que durante todo el año hay 15 grados en todo Chile, ¿cierto? Es la temperatura media. En algunas partes en Chile hay 10, 15 grados bajo cero en invierno y en verano en otras partes hay 43 grados. Me dice, ¿dónde hay 43 grados, profesor? Bueno, cerca de Angol, cerca de Chillán, cerca de Ñuble, es donde están las más altas temperaturas en el país que se han registrado históricamente. Hasta el año 2019 la máxima era de 42,7, si no me equivoco, en ese mismo sector, o sea, en los alrededores de Ñuble, de la provincia de Ñuble. Ahora creo que es región de Ñuble. Como han aumentado las regiones, no recuerdo si es provincia o región. El tema es que en la octava región, si podemos decir así, al interior de la octava región es donde se alcanzan las mayores temperaturas en el país. No es ni en los Andes, no es ni en el desierto de Atacama, ni en Santiago. ¿Ya? En ese sector, cerca de Angol, cerca de Chillán, cerca de Ñuble. Hay lugares específicos que en este momento no me acuerdo el nombre, que son pueblos más pequeños, en donde se han registrado las más altas temperaturas, pero están todas cerca de Ñuble y Angol. Entonces ahí hasta el 2019 habían 42,7 y ahora se registraron el 2000, si no me equivoco, el 2020 o el 2019, se registraron 43 grados, 43 grados. Entonces eso es lo importante, las condiciones climáticas reales en las que viven la mayoría de los organismos no corresponden exactamente a las del clima global, se refiere a las medias, ¿ya? El planeta nuestro también tiene un clima, si alguien lo estudia desde el punto de vista de la biosfera, tiene una temperatura media de más o menos 15 grados Celsius, pero en algunas partes del planeta hay 30 grados bajo cero y en otras, como les decía, hay 50 grados Celsius, ¿ya? Como donde se ha alcanzado la máxima a nivel mundial es justamente en el desierto de Estados Unidos, en Arizona, ese sector. Bueno, ahí hay varios desiertos, pero todo ese sector se le llama Arizona, que es un desierto que está en el centro de Estados Unidos y que parte en México y termina como hasta la mitad de Estados Unidos. Ahí están las más altas temperaturas registradas en el planeta. Entonces hay lugares que están muy fríos en este momento en el planeta y hay lugares que están expuestos a mucho calor. Varían de forma considerable dentro de una misma área climática, entre el invierno y el verano, ¿cierto? A eso le llamamos microclimas. Varían de forma considerable dentro de una misma área climática. ¿Cuáles son los factores que influyen? La topografía, ¿cierto? La cobertura vegetal, la exposición al sol o al viento. Entonces ahí vemos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos un cerro o una montaña que me muestra que el lado izquierdo es más húmedo que el lado derecho. Entonces la ladera más húmeda se le llama ladera sombría, y la ladera más seca se le llama ladera solana. Entonces fíjense ustedes que aquí estamos en una misma latitud, podemos estar en una misma altura geográfica, pero este clima es muy distinto al de acá. Por eso hablamos de microclimas. Varían de forma considerable dentro de una misma área climática. Entonces aquí la diferencia es que los vientos vienen de acá
Entonces las lluvias se tienden a descargar en esta zona, ¿cierto? Apenas se acercan a la montaña y después ya avanzan, pero más bien descargadas. Entonces hay menos lluvia acá. Además, esta zona está más expuesta al sol, ¿ya? Durante el año, por eso es más seca. Entonces a esta parte se le llama la ladera sombría y a esta ladera solana. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a la Campana, vemos que hay una ladera que es sombría. Cuando uno va por aquí, por Olmué, hay harta humedad, hay harto bosque, pero si uno va por ¿cómo se llama el otro sector por donde se llega? Por atrás de la Campana, la zona es mucho más desértica y abundan más cactus que los propios del bosque esclerófilo, ¿ya? Eso es cerca digamos, de la Calera, cuando se entra por detrás de la Campana, desde el punto de vista de nosotros que estamos acá cerca de la costa. Entonces cambia totalmente la ladera solana a la ladera sombría. Cuando vamos también desde Viña hacia el interior, por ejemplo, hacia Quilpué, Villa Alemana, tenemos dos laderas. Cuando vamos por el troncal norte, o vamos subiendo por el tren, ¿cierto? Tenemos dos laderas. La ladera sombría viene a ser la ladera que está mirando hacia el sur. La ladera que está mirando hacia el sur es la ladera sombría. La ladera que está mirando hacia el norte es la ladera solana. Entonces vemos bosques tupidos en la ladera que mira al sur, pero en la ladera que mira al norte se ve más bien desértico, ¿ya? Y la quinta región está al borde del desierto prácticamente, ¿ya? Se dice que en el año 2030 en La Serena ya no se va a poder vivir, justamente porque el desierto va avanzando hacia el sur, y en el 2030 en Talca ya no se van a poder plantar vides, por lo mismo, porque va a haber muy poca lluvia. Todo se va a trasladar de Concepción al sur, todo lo que son las viñas vitivinícolas. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran decir? ¿Algo que quieran aportar? Dice adaptación de los organismos al medio ambiente o al ambiente. Uno ve características propias, ¿cierto?, de ciertos animales y flores, ¿cierto?, en determinados lugares. Un cambio que permite a un organismo funcionar eficientemente. Por ejemplo, tenemos zorros de grandes orejas en las zonas más cálidas del planeta. Los elefantes también tienen grandes orejas por lo mismo, ¿cierto?, para disipar el calor. Eso es un cambio, ¿cierto?, que permite a un organismo funcionar eficientemente. En el caso del ser humano, ya vimos, ¿cierto?, que el color de piel es una adaptación a zonas donde hay mayor radiación, o sea, días generalmente despejados y no nublados. En cambio, las zonas donde hay menos sol, el sol llega con un ángulo eh, inferior. Cuando el sol llega con ángulos inferiores a 45 grados, son zonas más bien frías, húmedas, donde no hay mucha radiación solar, por lo tanto la gente tiende a ser más blanca. En los lugares cercanos al Ecuador, ¿cierto?, a los trópicos, la gente es más morena por lo mismo, ¿cierto?, porque está más expuesta a la radiación solar y su piel ha sufrido adaptaciones como son tener mayor cantidad de melanocitos, ¿cierto?, en la piel, que hace que genere más melanina, y la melanina, ¿cierto?, es la que le da la mayor cantidad de melanina, más oscura es la piel, ¿ya? Entonces, ese también sería un cambio que permite a un organismo, en este caso al ser humano, funcionar eficientemente. Significa una ventaja para vivir en un hábitat concreto, ¿cierto? No puedo llevar a un noruego, ¿cierto?, a vivir a África, ¿cierto? Va a tener que todos los días estar poniéndose la protección solar más alta, va a ser difícil para él. Lo mismo un moreno de África, ¿cierto? O lo que sufren los haitianos acá en el sur de Chile, ¿cierto?, por el clima más frío. Significa una ventaja para vivir en un hábitat concreto, en una época determinada y compartiendo el ecosistema con otras especies. Esas son las adaptaciones
que tienen los organismos al medio ambiente. Por ejemplo, se piensa que la gente oriental, como los esquimales, los chinos, tienen los ojos así como se dice, ¿cierto?, achinados o rasgados, justamente porque ellos venían de sectores como Siberia, donde normalmente todo está nevado y hay mucho viento. Entonces uno tiende, cuando hay mucha luz y cuando hay mucho viento, uno tiende a cerrar los ojos, ¿cierto? Entonces, como pasaban todo el día con los ojos casi cerrados, fueron sufriendo estas adaptaciones, ¿ya? Por eso tienen sus ojos achinados. Significa una ventaja para vivir en un hábitat concreto, en una época determinada y compartiendo el ecosistema con otras especies. Todas esas son las adaptaciones. Pueden producirse a cualquier nivel, desde el molecular hasta el de organización social, desde la capacidad sensorial hasta las asociaciones simbióticas de especies que evolucionan juntas, ¿ya? Entonces, esas adaptaciones pueden producirse a cualquier nivel, desde el molecular, en el caso, por ejemplo, podríamos decir que la piel, cuando tiene mayor cantidad de melanocitos en zonas más cálidas, vendría siendo a nivel celular, ¿cierto? Hasta el de organización social, cómo se organiza la gente, por ejemplo, desde la capacidad sensorial, o cómo se organizan, perdón, las especies para cazar, ¿ya? Por ejemplo, en general los perros silvestres, ¿cierto? Como los chacales, las hienas, tienden a cazar en grupo, ¿cierto? En manada. Desde la capacidad sensorial hasta las asociaciones simbióticas de especies que evolucionan juntas. Ya sabemos de una especie simbiótica, ¿cierto?, que es el líquen, que es una asociación entre un alga y un hongo, que ninguno de los cuales puede ir solo. Por eso es una asociación simbiótica. El motor del proceso de adaptación es la selección natural. El motor del proceso de adaptación es la selección natural. Bueno, cuando hablamos de selección natural estamos implícitamente hablando de la evolución, ¿ya? ¿Qué es un hábitat? Es el lugar real, el lugar físico en que vive un organismo. Ese es el hábitat. Es el lugar real en que vive un organismo. Describe una localización siempre y se puede definir a distintos niveles y escalas. Ese hábitat describe una localización y se puede definir a distintos niveles y escalas. ¿Qué es un nicho? Aquí vamos a ver la definición de nicho. Modo en que el organismo utiliza su hábitat, ¿ya? Modo en que el organismo utiliza su hábitat. E incluye todas las variables físicas, químicas, biológicas a las que responde. ¿Qué es lo que es el papel? Tiene que ver un poco con el nicho, ¿cierto? Es el papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades y relaciones. Entonces, cuando consideramos un ecosistema, tenemos que entender que ninguna especie está ahí porque sí y cumple una función, ¿ya? Entonces, el nicho es el modo en que el organismo utiliza ese hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde, ¿ya? Por ejemplo, cómo se comporta el zorro, cómo se comporta la llama, cómo se comporta el cóndor, ¿ya? Estoy pensando en el altiplano. El papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades y relaciones. ¿Cuál es el papel que cumple esa especie en su comunidad? Por lo tanto, si cumple un papel y una función y está en una red trófica, ¿cierto? En una cadena trófica, significa que si desaparece esa especie o disminuye, o por el contrario aumenta su población, va a impactar, para bien o para mal, sobre otras especies. Hay animales o flora, ¿cierto?, que es generalista. ¿Qué significa generalista? Que ocupan amplios nichos. Ocupan amplios nichos. Eso sería una especie generalista. Pero también hay especies especialistas. Ocupan nichos estrechos. Nichos estrechos. ¿Qué significan nichos estrechos?
que, por ejemplo, viven a una determinada altura geográfica y no se mueven de ahí. Puedo pensar en el puma o en el cóndor, desde el punto de vista de altura geográfica. Puedo pensar, por ejemplo, en el oso panda, que también es una especie especialista, ¿cierto? ¿De qué se alimenta el oso panda? ¿Qué saben ustedes? ¿De qué se alimenta el panda? ¿De cualquier cosa? ¿Es omnívoro el panda o no? Ya, pues chiquillos, despierten. ¿De qué se alimenta el panda? ¿De bambú o no? De bambú, No ¿cierto? sé. Sí. Ya. Por lo tanto, ¿es especialista o generalista según eso? Especialista. Especialista, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque se alimenta de una cosa muy particular. Lo mismo pasa con Sí. el koala. El koala. Ustedes se dan cuenta, el koala le pasa lo mismo. ¿El koala de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta el koala? De las hojas de eucaliptus. ¿Ya? De las hojas No. de eucaliptus. Ah, sí, eso. ¿Ya? Por lo tanto, también es especialista. ¿Ya? En cambio, nosotros somos generalistas, po. Ocupamos amplios nichos. Podemos vivir muy al sur, en el hemisferio sur, o muy al norte, en lugares muy fríos o en lugares muy cálidos. ¿Ya? El perro también en general es generalista, pero depende de la raza, obviamente. Bueno, ustedes saben que la especie es una sola, pero hay razas que están adaptadas a vivir en lugares más fríos y otras razas que están adaptadas a vivir en lugares más cálidos. ¿Ya? Por ejemplo, el galgo es un perro que tiene poco pelito, por lo tanto, si lo llevo a vivir muy al sur o muy al hemisferio norte, va a pasar mucho frío. Si tengo un San Bernardo, ¿cierto? En el Ecuador también va a pasar mucho calor, o una Akita acá en esta región. Los Akita acá sufren mucho en verano, porque son perros muy cercanos, ¿cierto? Al lobo, y los lobos viven generalmente en lugares más fríos, en el hemisferio norte. Eh, Entonces a eso se refiere con generalistas y especialistas. Los generalistas ocupan nichos amplios y los especialistas ocupan nichos estrechos. Nicho fundamental: rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. El nicho fundamental es el rango total de las condiciones ambientales y los recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. O sea, hasta dónde se mueve, de dónde se mueve. Nicho efectivo: dentro del nicho fundamental hay un nicho efectivo que es más estrecho, porción del espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota en presencia de sus competidores. Entonces el nicho efectivo es parte del nicho fundamental, es una porción de espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota en presencia de sus competidores. Si bien podemos encontrar cóndores, por ejemplo, en Peñalolén, en la Florida, Lo Barnechea en Santiago, eh, no significa que ese sea su nicho efectivo, ¿cierto? Puede que sea parte de su nicho fundamental, pero no de su nicho efectivo. El nicho efectivo del cóndor es más bien sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En la precordillera o en la alta cordillera incluso. Entonces tenemos un organismo, una especie. Cuando habla de organismo se refiere a las especies. Una especie, ¿cierto?, que conforma poblaciones, ¿cierto? Poblaciones, por ejemplo, aquí tenemos una población de delfines. No son ellos dos únicos nomás que están ahí, ¿cierto? Grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Todos ustedes conforman una población, grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo.
¿Por qué? Porque pertenecen además a una misma especie. Eso es una población, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia, cierto? De población. Ahora vamos a ver comunidad. Una comunidad, por ejemplo, ¿cuál es la comunidad de Quilpué, por ejemplo? En la comunidad de Quilpué hay caballos, hay burros, hay personas, hay palomas, hay perros, hay ratones. Entonces, todos conforman la comunidad de Quilpué, ¿ya? Y no nombré muchas aves, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Limache tenemos muchas aves. eh, Tenemos la lenca, la tenca, perdón, la tenca, tenemos la loica, tenemos esta ave negra, que no me acuerdo el nombre en este momento. Eh, ¿Cómo se llama? No fue el nombre. Hay palomas, hay gorriones, hay chincoles, hay personas, hay perros, hay caballos, hay burros. Esa sería la comunidad en Limache, ¿ya? Entonces la diferencia entre población y comunidad es que la población abarca solo una especie. Por eso dice grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el mismo espacio y tiempo. En cambio, las comunidades no. Las poblaciones presentan características únicas que las diferencian de las demás. ¿Ya? Las poblaciones presentan características únicas que las diferencian de otras poblaciones, de una misma especie incluso. La población de palomas en Santiago es muy distinta a la población de palomas acá en Limache, por ejemplo. Presentan características únicas, tienen una estructura de edad, significa que hay, por ejemplo, palomas más viejas que palomas más jóvenes, o palomas de mediana edad, hay más que palomas más jóvenes, hay una densidad poblacional, ¿ya? Entonces va a depender del hábitat que estemos estudiando, las características que presenten esas poblaciones, o esa población considerando la población de palomas. Entonces todo eso define una población. Tienen una estructura de edad, una densidad, o sea, por ejemplo, hay 100 individuos por kilómetro cuadrado, a diferencia que en Santiago hay, por ejemplo, 500 individuos por kilómetro cuadrado, presentan una tasa de natalidad, de mortalidad y de crecimiento, ¿ya? Eso hay que calcularlo, obviamente. Presentan una tasa de natalidad, por ejemplo, no sé, empollan 2 veces al año y sobreviven 2 palomas por periodo de natalidad. Mortalidad, no sé, pues mueren 3 palomas al año, esa es la tasa de mortalidad, y el crecimiento, etcétera. Una distribución en el espacio y tiempo, tienen una distribución en el espacio y tiempo, las poblaciones. Responden de manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones, ¿ya? Cada una tiene competencia y depredación, ¿cierto? Cada una de las especies, por lo tanto, responden de manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. Ahí se está definiendo, ¿cierto? Lo que es la densidad, para que se entienda, es el número de individuos por unidad de superficie, ¿ya? Por ejemplo, 100 por kilómetro cuadrado, 1000 por kilómetro cuadrado. A eso se refiere. Densidad absoluta, entonces el número de individuos por unidad de superficie. También tenemos otro tipo de densidad que se llama densidad ecológica, que es el número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir, ¿ya? Por ejemplo, puede que en Chile nuestra densidad ecológica, perdón, nuestra densidad absoluta sea baja respecto de la superficie que tenemos como país. Pero si pensamos en la densidad ecológica, cambia, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad absoluta en Chile podría ser de, voy a dar un número, solamente como ejemplo, podría ser de 100 personas por kilómetro cuadrado, ¿ya? Tú dices 100 personas por kilómetro cuadrado, pues en Santiago viven como 1000 personas por kilómetro cuadrado. Por eso estoy diciendo,
densidad absoluta, considerando todas las personas y toda la superficie de nuestro país. Entonces la densidad absoluta puede que sea de 100 personas por kilómetro cuadrado, pero la densidad ecológica seguramente es de 300 personas por kilómetro cuadrado. O sea, es mayor. ¿Por qué? Porque no en todas partes se puede vivir. Pues. Yo no puedo vivir en el desierto de Atacama como vive la gente en Santiago, ¿cierto? Entonces, el número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir. Hay sectores de Chile, todo lo que es la alta cordillera, el desierto, en donde prácticamente no hay personas, porque es muy difícil vivir ahí, son muy duras las condiciones. Entonces, si descarto esos lugares, la densidad aumenta, eso es la densidad ecológica. Una distribución, la distribución de las personas o de alguna especie en particular en el espacio y el tiempo. La distribución puede ser aleatoriamente uniforme o en agregados. Aleatoriamente uniforme o en agregados. ¿Cómo nos distribuimos nosotros, por ejemplo? No nos distribuimos aleatoriamente uniforme. Nos tendemos a concentrar en las ciudades, ¿cierto? O en pueblos. Pero hay especies que se distribuyen aleatoriamente uniforme o en agregados. Eso lo puedo pensar en los pastizales, lo puedo pensar en el péumo, lo puedo expresar en el belloto del norte. No solamente estamos hablando de especies animales, estamos hablando también de la flora y del reino fungi. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Dudas, preguntas. Ya saqué el pantallazo con las personas que se supone que están en clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, pues nos estamos viendo entonces. Pásenlo bonito, cuídense. Chao, profe, gracias, que esté bien. Profe. Igualmente.